A principios de julio del 2023, Jackie Chan se volvió viral cuando uno de sus fans compartió un tweet sobre su relación con su hija. El autor del tweet subió una escena de la última película de Jackie, Ride On, pensando que era un video de la vida real y por eso pensó que la actriz Liu Hao-kun era verdaderamente su hija y no solo en la ficción. Esta confusión sirvió para que saliera a la luz un secreto oscuro sobre Jackie Chan que nadie podía imaginar. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y arranquemos por el principio. El posteo de Tega Day for You decía textual: Jackie Chan y su hija llorando mientras ven la escena de una de sus películas es lo más lindo que vas a ver hoy. Aunque el tweet juntó rápidamente decenas de miles de retweets y cientos de miles de likes, alguien reconoció el origen de la imagen y quiso aclarar las cosas. El usuario Lady Labris explicó: lo loco de este clip es que esa no es la hija de Jackie Chan, es una actriz contratada. Jackie Chan rechazó a su hija verdadera, Eta N'Chok Lam, en 2017 por ser lesbiana. Desde entonces, la hija y su esposa viven en la calle, mientras que Jackie Chan tiene $400 millones. De cualquier forma, esa tampoco es la verdad del todo, así que retrocedamos un poquito más en el tiempo, mucho más allá, atrás del 2017. Es cierto que Jackie está distanciado de Eta y también es verdad que ella dijo que estaba viviendo en la calle. El problema es que el actor nunca tuvo una relación cercana con su hija e incluso no la quería reconocer desde antes de que ella naciera. Además, la relación de Jackie con la madre de Eta tampoco era del todo formal. Para 1999, Jackie llevaba 17 años casada con Joan Lin y ya tenían un hijo llamado JC. En aquel momento, el actor dio una conferencia de prensa para decir que había cometido un error y había engañado a su esposa con Elaine Ng Lei y para colmo, la había dejado embarazada. En ese momento, Jackie se quiso cubrir diciendo que había hecho algo malo y que muchos otros hombres habían hecho estas cosas para pasar un buen rato. 我做錯咗，全世界好多男人都做錯咗嘅嘢，亦都可以講係一時貪玩。我對唔住我個家人。 但係我好好彩，咁多年嚟佢支持我，而家佢都支持我。我太太原諒我，我就係好明白。 Sea como sea, Jackie Chan fue un padre completamente ausente en la vida de Eta. En 2015, ella dio una entrevista a E! News y dijo que el actor había cortado el contacto con Elaine, ni bien se enteró que estaba embarazada. Además, para colmo, él tampoco aportó nada económicamente ni en ningún sentido para criar a su hija. Por eso, Eta explicó que es como si Jackie nunca hubiera existido en su vida y dijo que nunca lo va a considerar un padre. Para empeorar las cosas, en 2015, Elaine estaba fundida económicamente y Eta todavía era menor de edad. Por eso, la abogada Mary Jane Ramer se comunicó con el abogado de Jackie Chan para que pagara algo para ayudar a su hija, pero el abogado del actor respondió que Jackie no iba a poner ni un centavo. Un tipo completamente buena onda, el abogado y Jackie Chan, los dos. Con ese pedido de Elaine a Jackie en 2015 se hizo evidente la mentira sobre una supuesta ayuda que el actor había arreglado legalmente en 1999. En aquel momento se suponía que él iba a pagar $75,000 a Elaine para ayudarla a mudarse y unos $9,000 por mes para criar a su hija. La verdad es que al final esos pagos nunca existieron. Por más que es la hija no reconocida de Jackie Chan, Eta lleva una vida bastante alejada de los medios. De todas formas, en 2017 decidió hacer una publicación en Instagram para hablar de su orientación y dijo que estaba asombrada por la cantidad de gente que le mostraba su apoyo a ella y a su novia. Por otra parte, Eta dijo que los medios de Hong Kong, que es el lugar donde vive, se la pasaron burlándose de ella. Por eso se dio cuenta que seguía viendo gente con una mentalidad muy cerrada y frente a eso ella podía contar su experiencia para ayudar a los demás.
Por supuesto, Jackie Chan no opinó absolutamente nada sobre la vida de su hija no reconocida. Unos años antes, en 2015, ETA había decidido hablar de su padre y había dicho que mientras tuviera a su madre con ella, no lo necesitaba. Pero sucedió que cuando ETA hizo pública su orientación sexual, Elaine, su madre, se terminó borrando. ¡Qué vida la de esta chica! No solamente la abandonó su padre, sino que su madre, cuando vio que le gustaban las chicas, dijo: yo soy como tu padre. Una abandonadora. Adiós. Un tiempo después, en mayo del 2018, ETA subió un video a YouTube junto a su novia para contar una situación terrible. Según dijo, ella y su novia estaban sin hogar porque tenían padres homofóbicos y porque su situación económica era catastrófica. Su situación llegó a ser tan extrema que terminaron durmiendo abajo de un puente durante un mes. Misteriosamente, el video duró muy poco tiempo publicado y hubo que esperar unos meses para volver a saber de la hija no reconocida de Jackie. Hi, I'm Jackie Chan's daughter, and this is my girlfriend Andy. We've been homeless for a month due to homophobic parents. We pretty much slept under a bridge and other things, you know. Yeah, I've asked all my friends for help, and I've asked all my family for help, and everyone just keeps sending us to the direction of shelters where they know we will be split up. En noviembre del 2018, ETA hizo un posteo en Instagram que se había casado con su novia. En ese posteo puso un mensaje que decía: hemos estado buscando la felicidad desde el día que nacimos, porque fuimos niñas que nunca se sintieron queridas, tenemos mucho para dar. La historia de la hija no reconocida de Jackie Chan hizo que un montón de gente se pusiera a investigar sobre la vida del actor, que en cierta medida ha sido uno de los tipos más queridos, no solo de Hollywood, sino también de la industria del cine china. Y resulta que a partir de entonces se encontraron con detalles un poco siniestros. Por ejemplo, en 1997, la actriz Michelle Yeoh fue al programa de David Letterman y el conductor le preguntó si Jackie Chan había sido la inspiración para que ella se convirtiera en una estrella de cine de acción. Pero Michelle respondió algo que dejó a todos perplejos y dijo: no, en realidad es un cerdo macho machista. La gente que estaba en el estudio del programa se quedaron totalmente sorprendidos por la respuesta y la actriz enseguida agregó: Jackie y yo somos muy buenos amigos. Él siempre cree que las mujeres deberían quedarse en casa, cocinar y no hacer nada más. Ahora dice que la excepción a esa regla soy yo porque le patearía el culo. El comentario de Michelle era muy sorprendente y hasta podía parecer insultante hacia Jackie Chan en 1997. La cosa es que el propio actor terminaría admitiendo en 2015 que tuvo comportamientos nefastos a lo largo de su vida. En ese momento, él publicó su autobiografía Never Grow Up, o sea, Nunca Crecer o Nunca Crezcas, donde entre otras cosas contaba que cuando empezó a hacerse famoso, agarró la costumbre de pedir los servicios de trabajadoras sexuales y gastar el dinero como un loco. Probablemente los gastos descontrolados sean algo común para una estrella que empieza a tener éxito en su carrera, pero una de las cosas más nefastas que Jackie admitió en su libro tiene que ver precisamente con su hijo. Resulta que el actor contó que cuando su hijo Jay-Z tenía 2 años, él lo levantó, lo tiró al otro lado de la habitación y lo estrelló contra un sofá. Jackie dijo que tiró a su hijo con tanta fuerza que si hubiera golpeado contra el respaldo o el apoyabrazos, probablemente ya no tendría más hijo. Y es verdad que estoy contando esto de una manera semi graciosa, pero de gracioso no tiene nada. El tipo revolvió a un bebé de forma tal que, según él mismo, según cómo se hubiera golpeado o dónde hubiera caído, tendría que estar muerto. ¿Se entiende? Lo dijo el mismísimo Jackie Chan. Dijo: casi mato a mi hijo. Jackie Chan contó que se arrepintió enseguida cuando tiró violentamente a su hijo y juró no volver a hacerlo nunca más. Por más que nunca volvió a ver una situación tan violenta, el actor explicó que su hijo quedó asustado con él a tal punto que se ponía mal cada vez que lo escuchaba darle una orden o que veía que estaba de mal humor. Básicamente, el niño quedó traumado. A pesar de todo, en el libro, Jackie explicó que no creía haber sido un buen padre ni un buen marido, pero pensaba que había cumplido con sus deberes con su hijo y con su esposa. Obviamente, esto podría ser cierto si no tuviéramos en cuenta las historias de ETA y de Elaine, y sobre todo sus propias historias contando que fue un padre y un marido desastroso. Pero cumplí. Fui un desastre, pero cumplí. ¿Qué es cumplir? En abril del 2011, Jackie Chan había viajado por Asia para ir a eventos a beneficio de las víctimas del terremoto de Japón del mes anterior. Fue entonces cuando el canal Asia News lo entrevistó y él dijo que para él era muy importante donar su fortuna cuando muriera. Por eso dijo que solamente pensaba darle la mitad del dinero a Joan Lin por haberse quedado con él después de enterarse que Elaine estaba embarazada. En cuanto a su hijo Jay-Z, el actor dijo que no pensaba dejarle ni un centavo y que si era lo suficientemente
suficientemente hábil, él podría hacer su propia fortuna. Lo que se dice un padre nefasto. Entiendo que quieras ayudar a que tu hijo, digamos, aprenda a hacerse por sí mismo, ¿no? Eso me parece perfecto. Ahora, decir, no voy a dejarle nada y a mi mujer solo le dejo un poco porque me bancó cuando la engañé. Así las cosas, la relación de Jackie con su hijo se volvió muy complicada y empeoró mucho en agosto del 2014. En aquel momento, Jay-Z fue arrestado por posesión y distribución de sustancias en China, y cuando las investigaciones avanzaron, también encontraron que en su departamento había estado consumiendo con otras personas. Por todo eso, le dieron 6 meses de prisión. Para cualquier padre, obviamente, es terrible que un hijo suyo esté preso, por la razón que sea, pero en este caso particular, las cosas fueron mucho peores. Resulta que desde 2009, el gobierno chino lo había nombrado a Jackie como un embajador antidrogas, así que al momento en que Jay-Z terminó preso, el actor dijo que le daba mucha vergüenza y que esperaba que su hijo se hiciera cargo de las consecuencias de su acto, así que lo dejó preso como si se tratara de cualquier otra persona. Obviamente Jackie Chan no tenía ningún tipo de poder para sacarlo de prisión, pero sí podía pagar la fianza, cosa que no hizo. En febrero del 2015, cuando Jay-Z quedó en libertad, se volvió a encontrar con su padre. En ese momento, el portal chino Shanghaiist publicó que el actor decía que su hijo había madurado mientras estuvo preso, y al parecer en ese primer encuentro, los dos parecían haber arreglado todas sus diferencias. Después de tanto tiempo, parece que la relación entre Jackie Chan y Jay-Z tiene sus idas y vueltas como una relación más entre padres e hijos. Pero obviamente es cuestionable, cuanto menos, que el actor nunca se haya hecho cargo de su hija y que nunca jamás le haya dado una mano, ni siquiera con lo más mínimo que un padre debería hacer, que es el sustento, mientras su hija era menor de edad. Con las noticias que salieron sobre sus hijos y con las cosas que él mismo contó, podemos confirmar que Jackie Chan es una estrella que es mejor mirar desde lejos. Está perfecto tenerlo como ídolo o como influencia por su trabajo, pero también está perfecto tenerlo lejos como pareja o como padre. Comentame ya mismo, ¿qué te parece ahora Jackie Chan después de haber conocido esta historia? ¿Vas a seguir viéndolo de la misma forma o, por el contrario, vas a empezar a verlo un poquito distinto? Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.